Hola, buenas. Soy Antonio Espinosa López y junto a mis compañeros Diego Montero Pinilla y Alba Tolosa Cuesta vamos a presentar un estudio que hemos realizado sobre los siguientes dispositivos, que son las pilas y las baterías. En primer lugar, yo me encargaré de introducir el tema hablando del contexto y comentando los requisitos funcionales de diseño. También presentaré el dispositivo a través de una presentación global y hablando del funcionamiento del dispositivo, así como de las posibles diferencias entre las pilas y las baterías. Después de ello, me relevará mi compañero Diego, que nos hablará de la descomposición en unidades simples del dispositivo. Finalmente, mi compañero cederá el puesto a mi compañera Alba, quien nos mostrará los aspectos positivos y limitaciones, propuestas de mejora y la tendencia hacia materiales innovadores. Contexto. El físico italiano Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta certificó el descubrimiento de la pila eléctrica, suscitando la controversia entre los que defendían la producción de corriente mediante tejido animal y los que eran partidarios de la electricidad metálica. Todo este debate comenzó cuando uno de sus amigos, Luigi Galvani, observó en 1780 que el contacto entre el músculo de una rana y dos metales distintos creaba una corriente eléctrica. Ante esto, Giuseppe Volta desarrolló su idea, la de la electricidad metálica, con diferentes experimentos, hasta que éste descubrió que la parte animal no era necesaria para la producción de electricidad, por lo que en 1800 tuvo lugar la primera demostración de su pila voltaica. Como mostramos en pantalla, esta pila estaba formada por una serie de pares de discos, electrodos de zinc y cobre, que dio finalmente la razón a la tesis de Alessandro Volta. Tras varias muestras del aparato frente a la Royal Society de Londres, el descubrimiento, mucho más aparatoso que en la actualidad, fue finalmente aprobado. Requisitos funcionales. Si hablamos en términos funcionales, la función principal de las pilas y las baterías es proporcionar la energía necesaria para que aparatos, tanto eléctricos como electrónicos, puedan hacer su función. Estos aparatos pueden ir desde mandos de televisores, juguetes para niños, receptores de radio, linternas, hasta baterías para automóviles y otros transportes. Como mostramos en pantalla, tenemos el ejemplo de un mando a distancia y de una batería utilizada para automóviles. Presentación global. Las pilas o baterías son dispositivos portátiles que permiten almacenar energía y proveer corriente eléctrica de manera directa a cualquier artefacto que no se encuentre conectado a una red eléctrica. Estos aprovechan los principios básicos de la electroquímica, una rama de la química que estudia los cambios de potenciales eléctricos de cada sustancia, para obtener un flujo de electrones y, a través de un conductor, generar voltaje o energía eléctrica. En primer lugar, debemos saber las tres partes esenciales de una pila o batería. Entre ellos encontramos el ánodo, que se refiere al polo negativo. En segundo lugar, tenemos el cátodo, referido al polo positivo. Y, por último, el electrolito, que es el flujo conductor. Funcionamiento del dispositivo. A partir de los tres elementos que hemos mencionado antes, su funcionamiento se basa en un flujo de electrones que van del ánodo al cátodo a través del electrolito. Debido a este flujo se genera un voltaje que puede ser utilizado para cualquier aparato eléctrico. Generalmente el cátodo, aunque podría estar hecho de cualquier material adecuado, están hechos de carbón y dióxido de magnesio. Sin embargo, a diferencia del cátodo, el ánodo están hechos de polvo de zinc. Estos dos elementos dentro de la pila están separados por un tejido fibroso, estando en los extremos de dicha los electrodos encargados de transmitir la electricidad. Principalmente, el electrolito está hecho de una disolución diluida de hidróxido de sodio en agua, llevando los electrones hacia un colector hecho de cobre, teniendo como función el envío de corriente a los electrodos. Es cierto que la composición puede depender del tipo de pila o batería, pero esto nos lo comentará posteriormente mi compañero Diego.
diferencia entre pila y batería. Hasta ahora hemos utilizado los mismos conceptos para desglosar tanto las pilas como las baterías. No obstante, explicaremos cuáles son las principales diferencias. A las pilas se les considera un generador primario, es decir, tienen capacidad de producir corriente eléctrica como habíamos descrito. Sin embargo, las baterías son generadores secundarios, capaces de acumular de forma química una carga eléctrica, por lo que éstas pueden recargarse tras su descarga. Un ejemplo cotidiano que explica esto de forma más sencilla es que una batería, si dejas de emplearla, esta se irá descargando al cabo de un tiempo, cosa que no pasaría con una pila, que por mucho que la tuviésemos en un cajón, se podría utilizar mucho tiempo después de su compra. Aunque si bien es cierto, estas últimas llevan una fecha de caducidad, ya que aunque no se descarguen por sí solas, sus componentes se van degradando físicamente a lo largo del paso del tiempo. A continuación, veremos la descomposición en unidades simples, donde analizaremos la estructura, las propiedades y su funcionamiento. Vamos a empezar por las pilas, en concreto por la pila común, la cual está formada por un recipiente cilíndrico de zinc, relleno de una pasta electrolítica, y por una barra de carbón en el centro, que forman el electrodo positivo. Todo ello sellado para evitar posibles fugas. La gran ventaja de este tipo de pila es que no se desgastan si no están en uso. Pero el gran inconveniente es que una de estas pilas puede llegar a contaminar 3000 litros de agua. Las pilas alcalinas están compuestas por cloruro de sodio o de potasio. Duran más porque el zinc no está expuesto a un ambiente ácido como el que provocan los iones de amonio en la pila convencional. Como los iones se mueven más fácilmente a través del electrolito, produce más potencia y una corriente más estable. Las pilas secas alcalinas son similares a las pilas secas comunes, con las excepciones de que el electrolito es básico, porque contiene hidróxido de potasio y la superficie interior del recipiente de zinc es áspera. Esto proporciona un área de contacto mayor. Las pilas alcalinas de manganeso son una versión mejorada de la pila alcalina, en la que se ha sustituido el conductor iónico, cloruro de amonio, por hidróxido de potasio. El recipiente de la pila es de acero, y la disposición de zinc y del óxido de manganeso 4 es contraria, situándose el zinc, ahora en polvo, en el centro. Su ánodo está compuesto por zinc amalgamado, mientras que su cátodo está compuesto por un material polarizador compuesto con base en dióxido de manganeso, óxido de mercurio 3 mezclado con grafito. El electrolito es una solución de hidróxido potásico, el cual presenta una resistencia interna bajísima, lo que permite que no se tengan descargas internas y la energía pueda ser acumulada durante mucho tiempo. La principal ventaja es que estas pilas tienen una mayor duración que las alcalinas, aunque tienen dos graves inconvenientes. El primero es que una pila de este estilo puede contaminar 175.000 litros de agua. Y el segundo es que sus sustancias, como el zinc, el manganeso, el bismuto, el cobre y la plata, son tóxicas y producen alteraciones en la salud humana. A continuación vamos a hablar de las baterías y vamos a comenzar por la de níquel cadmio. Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de un compuesto de cadmio. El electrolito es de hidróxido de potasio. Esta configuración de materiales permite recargar la batería una vez está agotada, para su reutilización. Tiene dos grandes ventajas. Admite un gran rango de temperaturas de funcionamiento y admite sobrecargas, es decir, se puede seguir cargando cuando ya no admiten más carga, aunque no la almacena. También posee dos grandes inconvenientes. Tiene un efecto de memoria muy alto y tiene una densidad de energía bastante baja. Las baterías de níquel hidruro metálico utilizan un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de una aleación de hidruro metálico. Tienen la ventaja de que no se ven muy afectadas por el efecto memoria y el inconveniente de que son muy sensibles al frío extremo. Las baterías de iones de litio utilizan un ánodo de grafito y un cátodo de óxido de cobalto, trifilina u óxido de manganeso. Su desarrollo es más reciente y permite llegar a altas densidades de capacidad. Tiene dos grandes ventajas,
que apenas sufren el efecto memoria y pueden cargarse sin necesidad de estar completamente descargadas, sin verse afectada así su vida útil. Y posee altas densidades de capacidad. También tiene dos principales inconvenientes, que no admite bien los cambios de temperatura, y tampoco admiten descargas y sufren mucho cuando estas suceden, por lo que normalmente llevan acoplada circuitería adicional para conocer el estado de la batería y evitar así tanto las cargas excesivas como las descargas completas. Sus principales usos son los aparatos electrónicos, como móviles o tabletas. Las baterías de polímero de litio son una variación de las baterías de iones de litio. Sus características son muy similares, pero permiten una mayor densidad de energía, así como una tasa de descarga bastante superior. Estas baterías tienen un tamaño más reducido respecto a las de los otros componentes. Sus principales ventajas son que posee una mayor densidad de carga y una buena tasa de descarga. Y su inconveniente más destacado es que quedan casi inutilizadas si se descargan por debajo del mínimo de 3 voltios. Las baterías de plomo ácido están constituidas por dos electrodos de plomo, de forma que, cuando el aparato está descargado, se encuentra en forma de sulfato de plomo 2, incrustado en una matriz de plomo metálico. El electrolito es una disolución de ácido sulfúrico. Las ventajas más destacadas es su bajo coste y su fácil fabricación, aunque también posee varios inconvenientes. Uno de ellos es que no admiten sobrecargas ni descargas profundas. También son altamente contaminantes, poseen una baja densidad de energía y un peso excesivo. Tienen una multitud de utilidades, pero las que más conocemos y las que más damos en nuestro día a día es para los automóviles o para los sistemas fotovoltaicos. Una vez visto los dispositivos a estudiar, continuamos con una serie de aspectos positivos y limitaciones de estos productos. Cabe destacar que las mejoras en la pureza y la consistencia de los materiales han permitido a los fabricantes poder reducir el contenido de mercurio en las células modernas. La inhalación de vapor de mercurio puede ser perjudicial para los sistemas nervioso e inmunitario, con consecuencias a veces fatales. Dicho esto, pasamos a tratar las dos pilas principales, la pila común y la pila alcalina. La pila común es la menos costosa y puede ser utilizada en mandos de control remoto, calculadoras, etc., siempre que el consumo de energía no sea demasiado grande. En la tabla se encuentra como pila zinc-carbono, otra forma de nombrarla. La pila alcalina es la considerada menos perjudicial para el medio ambiente, ya que contiene menos metales peligrosos y ya no contiene mercurio. El hidróxido de potasio como electrolito, a diferencia de la pila común, permite un rendimiento y una duración mayor. Además de estas dos, también hemos querido considerar en su estudio la pila de níquel hidruro metálico y la pila de litio. Ambas son un tipo de batería recargable y tienen gran capacidad de carga, parecida a las alcalinas, pero estas llegan a durar algo más. En la tabla comparativa que se presenta en la diapositiva, tenemos en la primera columna la pila zinc-carbono para baja demanda de energía. También se incluye la pila alcalina porque sirve tanto para baja demanda de energía como para alta demanda de energía. Y en el resto de columnas tenemos la alcalina principalmente para alta demanda de energía y además tenemos la de níquel hidruro metálico y la pila de litio para una frecuencia de uso mayor. Seguimos con las propuestas de mejora. El silicio es uno de los materiales más prometedores para la fabricación de ánodos. Es capaz de almacenar hasta 10 veces más litio que el grafito. Sin embargo, como los ánodos de silicio se expanden y encogen según se cargan y se descargan, con variaciones de hasta 3 o 4 veces de tamaño, la capacidad de la batería se acaba perdiendo a lo largo del tiempo.
La solución a este y otros problemas se ha conseguido gracias a una serie de investigaciones recientes que mostraremos a continuación. La primera, en la Universidad de Stanford, han demostrado que usando nanocables de silicio como ánodo en lugar de grafito, se aumenta la densidad de carga volumétrica del ánodo hasta 10 veces. Esto cuenta con el inconveniente de que los nanocables son extremadamente frágiles, por eso se ha seguido investigando hasta encontrar soluciones. Un equipo de químicos de la Universidad de California han resuelto este problema aplicando un recubrimiento de dióxido de magnesio a un nanocable de oro e introduciéndolo en un electrolito hecho con un gel parecido al plexiglas. Los investigadores creen que el gel plastifica el óxido de metal en el interior de la batería, dotando al electrodo de la elasticidad necesaria para evitar que se agriete durante los ciclos de carga. Se descubrió que gracias al uso del gel se pueden aplicar los ciclos cientos de miles de veces sin perder capacidad. En la imagen de la derecha vemos una comparativa entre el producto sin gel y el producto con gel. El producto sin gel se ve muchísimo más corroído con tan solo 4000 ciclos de carga y el producto con gel apenas se ve corrosión y se le ha aplicado 100.000 ciclos de carga. Por último, tenemos tendencias de materiales innovadores. Para usos como radios portátiles y linternas, las baterías recargables pueden ser reemplazadas por dinamos, que se mueven con una manivela por el usuario para proporcionar la energía. En la primera imagen hemos puesto un ejemplo de una linterna que funciona con una dinamo sin necesidad de uso de pilas. Para el transporte, sistemas de suministro ininterrumpido de energía. Mediante volante, almacena energía en un rotor que gira para reconversión en energía eléctrica cuando sea necesario. Estos sistemas se pueden utilizar para proporcionar grandes pulsos de energía que de otro modo sería objetable en una red eléctrica común. En la segunda imagen hemos puesto un ejemplo de un motor eléctrico. Y para terminar, el empleo de ultracondensadores para el sector del transporte y de la telefonía móvil. Utilizando un gran condensador para almacenar la energía en lugar de los bancos de baterías recargables, se puede cargar el móvil en 20 segundos. Hay beneficios potenciales en la eficiencia del ciclo, la duración y el peso en comparación con los sistemas recargables. A modo de conclusión, hemos podido comprobar lo peligrosas que son las pilas debido a los materiales que las forman. Durante su uso no plantean riesgos dados, pero con el tiempo y al ser sometidas a factores ambientales como humedad, sol, la cápsula sufre un deterioro progresivo hasta que se rompe liberando las sustancias químicas de su estructura. Por tanto, es importante contribuir en su reciclaje y no arrojarlas en cualquier lugar, ya que puede ser dañino tanto para el medio ambiente como para la salud.